Mitosis, control del ciclo celular. Las células pasan por un ciclo que comprende dos periodos, la interfase y la división celular. El ciclo celular puede ser considerado como una compleja serie de fenómenos que culminan cuando el material celular se distribuye en las células hijas. Interfase. La interfase fue considerada como una etapa de reposo a pesar de ser el periodo en el que se lleva a cabo la actividad biosintética más alta del ciclo celular, tanto en el núcleo como en el citoplasma. 1. Fase GAP1, crecimiento celular, preparación para la síntesis de ADN, punto de restricción. 2. Fase S, síntesis, replicación del ADN, duplicación de los centriolos. 3. Fase GAP2, crecimiento continuo, preparación para la mitosis, verificación del ADN. La mitosis. La mitosis es la capacidad de las células eucarióticas para llevar a cabo una distribución de cromosomas duplicados de tal modo que cada célula nueva obtenga la misma dotación cromosómica de las células madres. Por lo tanto, la mitosis mantiene una continuidad de números de diploides de cromosomas. Es un tipo de división celular que interviene en el crecimiento del organismo partiendo de una sola célula, de reemplazo y reparación de los tejidos dañados, del desarrollo y mantenimiento de la estructura del organismo. De esta forma, el organismo, mediante la división de la muerte celular, que ocurre de modo coordinado. Las fases son la profase, la prometafase, la metafase, la anafase y la telofase. Profase. Los cromosomas condensados empiezan a ser visibles en forma de filamentos en el interior del núcleo. En el transcurso de la profase continúa la condensación de los cromosomas haciéndose más cortos y gruesos. Cada cromosoma aparece formado por dos cromátidas hermanas idénticas, que están unidas por sus centrómeros. En cada uno de ellos se desarrolla un cinetocoro. El núcleo empieza a descondensarse y va desapareciendo progresivamente. En el citoplasma se empieza a formar el huso mitótico, que es una estructura bipolar compuesta de microtúbulos. Prometafase. Comienza cuando se rompe la envoltura nuclear en pequeñas vesículas o fragmentos. Dichas vesículas permanecen en las proximidades del huso y a partir de ellas se formarán las nuevas envolturas nucleares de las células hijas. La ruptura de la envoltura nuclear permite que los microtúbulos del huso mitótico interaccionen con los cromosomas a través del cinetocoro. En cada cromosoma, los microtúbulos cinetocóricos se extienden en direcciones opuestas, desde cada cromosoma a un polo del huso, haciendo que los cromosomas se concentren en el plano ecuatorial de las células. La metafase. Los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial formando la placa metafásica. Cada cromosoma se mantiene en esa posición debido a las fuerzas generadas por sus microtúbulos cinetocóricos, que están anclados a los polos opuestos del hueso. En esta fase es cuando los cromosomas están más condensados y por ello son más visibles. La anafase. Comienza con la separación simultánea de cada cromosoma en sus cromátidas hermanas que se desplazan hacia los polos opuestos del hueso. El desplazamiento de las cromátidas se produce como consecuencia del desamblaje y acortamiento de los microtúbulos cinetocóricos. Además, los dos polos del hueso mitotóico se separan entre sí debido a que los microtúbulos polares se alargan por el ensamblaje de moléculas de tubulina en sus extremos. Al final, los cromosomas se han separado en dos grupos iguales, situado en un polo del hueso y formará parte del núcleo de una nueva célula. Telofase. En esta fase se reconstruyen los núcleos de las células hijas, formando primeramente una nueva envoltura nuclear alrededor de cada grupo de cromosomas separados. Estos se descondensan y los nucleolos comienzan a aparecer. Con el núcleo formado se reanuda la síntesis de ARN. La envoltura de las células hijas es formada por la fusión de las vesículas o fragmentos de la membrana nuclear, que están situados sobre la superficie de los cromosomas agrupados. La lámina nuclear es fundamental en este proceso. Citocinesis. Aquí se separa el citoplasma de la célula madre en dos para así formar las células hijas. Esta se inicia en la anafase y se separa tras la segregación de los cromosomas. Es diferente en animales, plantas y hongos. El plano en el que se divide lo define la orientación del huso mitótico formando el surco conformado por filamentos de actina y miosina, formando el anillo de escisión provocando una especie de estrangulamiento. Terminada esta fase, el anillo desaparece.